Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, por favor. Este libro que estamos leyendo, ¿verdad? Es un libro basado en Mateo capítulo 6. Y en este capítulo 2, ¿verdad? Se llama Buscar al Señor en secreto. Entonces, creo que a lo mejor, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos el Padre Nuestro, pero si no, lo refinamos. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, ok, Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 15. Ok, Mateo capítulo 6, versículo 5 hasta el 15. ¿Lo tienen? No. Mateo capítulo 6, versículo 5 al 15. Ok, vamos a leerlo alternado. Yo el versículo 5, ustedes el 6, y así juntos hasta el versículo 15. ¿Ok? Bien, yo comienzo. Dice la Escritura, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Juntos, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, hermanos, y es, como dije, este libro se le llama Solas con Dios. Ya mandé a pedir a unos, yo sé que algunos me dijeron, mandé a pedir ya unos libros, entonces yo espero que me lleguen entre esta semana y la otra, ¿verdad? Y voy a tener uno en la biblioteca de la iglesia para que lo prestemos, ¿ok? Si usted está interesado, vamos a tener en la biblioteca de la iglesia, o si usted lo quiere comprar para usted también. Entonces, ¿verdad? Yo sé que el hermano Cruz me dijo y ya los mandé a pedir, entonces. Y lo que hice, hermanos, para no estar leyendo nada más, hice una hojita. Si usted ve la hojita que tiene el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1 fue el capítulo que vimos y leímos juntos la semana pasada, y el capítulo 2 es el capítulo que vamos a leer. Entonces, vamos a leer el capítulo 2, que no está tan largo, y si hay tiempo, regresamos nada más para rellenarlo del capítulo 1, ¿le parece? Entonces, y quiero que tenga esta hojita, como dije, a lo mejor usted no tiene todo el dinero para comprar el libro, pero por lo menos esa hojita nos va a ayudar para ¿verdad? Para interesarnos y pensar qué es lo más importante de los capítulos, ¿verdad? Entonces, bienvenido Ángel, bienvenido. Ok, entonces, déjeme, creo que ya no, ok, voy a imprimir 2 hojas más, 3. Ok, ahorita, sí, hijas, ahí voy a imprimir, si puedes. Ok, bien, entonces, ok, ya que estamos aquí, entonces vamos a comenzar leyendo como lo hicimos la otra vez, y usted esté alerta, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no me ayuda con la introducción? A ver, lea la introducción de su hojita, por favor, ahí que preparamos, la introducción de su hojita.
Ok, ¿verdad? Entonces, perdón, está leyendo la hermana Sandra el capítulo 1. Ok, el capítulo 2, el capítulo 2. Si quiere, a ver, ayúdame hermano Ortega, el capítulo 2, la introducción del capítulo 2. En este capítulo no acá presentará la cruz con la que debemos estar otra vez de la oración. Los encabezados en negrita son los puntos importantes del capítulo y nos guiarán a reflexionar sobre las ideas importantes. Y una pregunta para introducirnos es: ¿oraremos más en público o privado? ¿Cuándo oraremos en público como suelen ser palabras? Esos son los peligros de la falta de oración privada. Ok, estas preguntas son preguntas para despertar el interés. Puse una pregunta, pero realmente son unas preguntas. ¿Oramos más en público o en privado? Cuando oramos en público, ¿cómo suelen ser nuestras palabras? ¿Y qué son los peligros de la falta de oración privada? Creo que son estas preguntas son las que va a contestar el capítulo. Bueno, entonces, ok, ahora voy a ir leyendo el capítulo y usted me va diciendo, vamos juntos llenando los espacios, ¿verdad? Conforme lo que el hermano nos va diciendo. Entonces, el capítulo se llama Buscar al Señor en secreto. Ya, ahorita, ya salieron, ¿verdad? Ya la repartió. Ok, entonces déjame, yo comienzo. Dice, el peligro más grande de la oración persiste y efectiva es el hábito del rendimiento sin pasión. El pastor puritano del siglo XVII, John Preston, capta la esencia de este peligro en las siguientes palabras. Si se lleva a cabo de una manera demasiado formal o habitual, sería mejor que la omitiera completamente, porque el Señor considera sus oraciones cualitativamente, no cuantitativamente. Cuando es una imagen externa, un cadáver de oración, donde no hay vida, no hay fervor, Dios no le da importancia. No se engañe, es una mentira muy común. Puede que la conciencia de un hombre estuviera sobre él si la omitiese por completo. Por lo tanto, cuando hace algo, su corazón se satisface y así empeora cada vez más. Por consiguiente, considere que el cumplir con el deber no es algo a lo que el Señor hace caso, sino que Él pide que se haga de tal manera que se pueda lograr el fin y se efectúe aquello por lo que usted ora. Si un hombre envía a su sirviente a ir a un sitio, no es el hecho de que vaya de aquí a allá lo que a él le importa, sino que lleve a cabo su tarea. Así es con todas las obras. A él no le interesa la formalidad del rendimiento, sino que se haga lo requerido de tal manera que pueda serle útil. Si usted envía a un sirviente a que haga una fogata, y él va y reúne madera verde y pone carbón por abajo, esto no es hacer una fogata. Él debe conseguir madera seca o soplarla hasta que arde y sea adecuada para su uso. De modo que cuando su corazón no es adecuado, cuando parece madera verde, usted llega para calentarlo y encenderlo por medio de la oración a Dios. Puede ser que cumpla con este deber y salga con el corazón tan frío y destemplado como estaba antes. Amado mío, esto no es cumplir con este deber. El deber se lleva a cabo con la eficacia cuando su corazón es estimulado por él y se adapta a un mejor ritmo y temperamento que el que tenía antes. Si usted halla lujuria, su tarea allí es resolverlo por medio de la oración, para razonar sobre el asunto, para objetar delante del Señor y no ceder hasta poner todo en orden en su alma, hasta perfeccionar su corazón a través de Dios. Y si usted encuentra que su corazón se aferra demasiado al mundo, debe dejarlo y apartarse de eso. Si nota que está sin vida, sin ganas e indispuesto, debe elevar su alma al Señor y no ceda hasta que se avive. Esto es llevar a cabo el deber de una manera aceptable al Señor. De otro modo, es un rendimiento hipócrita, puesto que el hombre no está dispuesto a dejar el deber ni a efectuarlo fervorosamente y de manera viva y celosa. Aquel que omite es una persona profana y el que lo hace celosamente y a propósito es un hombre santo. Pero el hipócrita se halla en medio de ambos. Hace algo, pero no a conciencia. Y por lo tanto, si se da cuenta que ha hecho este deber descuidadamente de un día al otro, negligente y superficialmente, sepa que eso es un rendimiento hipócrita. Por consiguiente, cuando paso mucho tiempo exhortándolo a que constantemente haga este deber, recuerde que aún lo tiene que hacer de una manera tal que tenga calor y vida para que pueda ser
aceptable a Dios. Ahora, yo sé que la ilustración es una del siglo XVIII con palabras un poquito complicadas, pero está intentando comunicar esta ilustración, hermanos, que el punto no nada más es orar como una obligación. A veces, ¿verdad? La oración en la vida cristiana se vuelve como orar como una obligación. Y lo que está tratando de decir el puritano es, bueno, necesitamos calor en la oración, no nada más necesitamos hacer la oración, necesitamos que haya calor en la oración. Y esto es lo que va a tratar de escribir el hermano. Ahora sí, dice, desgraciadamente, todos los creyentes se pueden relacionar hasta cierto punto con las palabras acusadoras de Preston. No hay nada tan sagrado que Satanás no invada. De hecho, cuanto más sagrado sea algo, más deseo tiene de profanarlo. Sin duda, hay pocas cosas que se le agraden más que ponerse entre los creyentes y su Señor durante la intimidad sagrada de la oración. Hermano, ¿usted qué cree que si eso es cierto? ¿Usted cree que el diablo en verdad se mete cuando queremos orar? ¿Verdad? ¿Verdad? Y luego, el pecado nos seguirá hasta la misma presencia de Dios. Y no hay pecado más poderoso destructivo que el orgullo. En esos momentos en que venimos delante del Señor en adoración y pureza de corazón, podríamos ser tentados a adorarnos a nosotros mismos. Martin Lloyd Jones escribe, tenemos a considerar el pecado como lo vemos en la inmundicia y bajeza de la vida. Vemos a un pobre borracho y decimos, ahí está el pecado. Pero esa no es la esencia del pecado. Para tener una imagen y conocimiento real del pecado, usted debe mirar a algún santo, un hombre extraordinariamente dedicado y devoto, mirar lo que está de rodillas en la propia presencia de Dios. Aún allí se entromete el ego, y la tentación es que él piense en sí mismo, pensar con agrado y placer acerca de sí mismo y estar realmente adorándose en lugar de adorar a Dios. Esa es la verdadera imagen del pecado y no la otra. La otra es pecado, por supuesto, pero ahí no lo ve en su máxima expresión, no lo ve en su esencia. O para ponerlo de otro modo, si usted quiere entender algo de la naturaleza de Satanás y sus actividades, no vaya a la escoria, a la bajeza de la vida. Si realmente quiere conocer algo de Satanás, vaya a ese desierto en el que nuestro Señor pasó 40 días y 40 noches. Esa es la verdadera imagen de Satanás, en la cual usted lo ve tentando al propio Hijo de Dios. Hermanos, esto es muy interesante porque a veces pensamos, no, Satanás, ¿verdad? Hermanos, y yo he escuchado esta ilustración y bueno, quiero tener cuidado con esto, pero a veces pensamos, no, Satanás anda en los bares, Satanás anda en los antros, Satanás anda en todos esos lugares. Y yo creo que sí, hermanos, y yo creo que sí, pero realmente ellos ya son suyos. Algunos han llegado y muchos han llegado por voluntad propia. Pero los que están intentando, mire ese ejemplo. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo 40 días y 40 noches? Orando y ayunando. Y Satanás viene a tentarlo. Hermanos, cuando estamos haciendo las cosas más sagradas y buscando al Señor, es cuando vamos a encontrar oposición. Y eso es lo que está tratando de decir. Entonces hay que tener cuidado. Y hay que tener cuidado que nuestra práctica de la oración no se convierta en nuestro propio, ¿verdad? Nuestro propio pecado de orgullo. Y esos son los primeros versículos con los que comienza Mateo capítulo 6. Mire lo que dice aquí el hermano. El pecado nos conduce a tomar atajos en todas las disciplinas cristianas. Y cuando sucumbimos a su tentación con suficiente frecuencia, la hipocresía se convierte en el modelo de nuestra vida sin que nos demos cuenta. Puesto que la hipocresía es un peligro tan sutil y destructivo para la vida cristiana, nuestro Señor fue rápido en condenar a muchos partidarios. Durante su vida terrenal, el grupo más culpable de ello fue el constituido por los líderes judíos religiosos, de lo que normalmente se esperaría que fueran sus seguidores más grandes, fueron sus peores enemigos. Esto fue porque sus palabras y obras justas condenaron sus propias prácticas injustas. Para proteger a sus seguidores de su mala influencia, Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la
hipocresía. Lucas 12:1. Los fariseos, por medio de su tradición rabínica, habían tenido éxito en corromper y pervertir todas las cosas buenas que Dios les había enseñado a la nación de Israel, incluyendo su práctica de la oración. Ninguna religión jamás había tenido un estándar y prioridad más elevados para la oración que el judaísmo. Como pueblo escogido de Dios, los judíos fueron los receptores de su palabra escrita, la cual les ha sido confiada. Ningún otro pueblo, como raza o nación, han sido tan favorecidos por Dios o tenido tal comunicación con Él. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué es la perspectiva judía sobre la oración? Los judíos del Antiguo Testamento deseaban orar porque creían que Dios quería que se acercaran a Él. No temían a Dios de la manera en que los paganos temían a sus dioses. De hecho, los rabinos decían que el santo anhelaba las oraciones de los justos. Sin lugar a dudas, ellos sacaron esta verdad del Salmo 145:18, el cual dice: cercano está el Señor a todos los que le ¿qué? Invocan. Cercano está el Señor. Ningún judío de verdad, con un espíritu correcto, jamás dudó de la prioridad que Dios le asignó a la oración. Los rabinos creyeron correctamente que la oración no era solamente comunicación con Dios, sino también un arma poderosa que liberaba su poder. La esencia de su entendimiento. Aquí va a estar nuestra primera pregunta. La palabra de Dios dice claramente que Dios quiere escuchar las oraciones de la gente. Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración, a ti acudirá todo ser. El Midrash, un comentario judío de partes del Antiguo Testamento, dice lo siguiente acerca del Salmo 65:2. Un hombre mortal no puede comprender la conversación de dos personas hablando al mismo tiempo, pero no sucede así con Dios. Todos oran delante de Él y Él entiende y recibe todas sus oraciones. Qué interesante, ¿no? Pensar en eso. Que todos podemos orar al mismo tiempo y a todos nos escucha y a todos nos entiende. Nosotros no somos así, ¿verdad? A ver, espérense, déjenme escucharlo a Él. Pero cuando oramos, Dios escucha a todos sus hijos. ¿Verdad? Los hombres se pueden cansar de escuchar a la gente, pero los oídos de Dios nunca se cansan. Él nunca se cansa de las oraciones de los hombres. Los maestros judíos avanzaron un poco más, enseñando a la gente a orar constantemente y evitar el hábito de orar solo cuando estaban desesperados. Ay, hermano, ¿a qué suena eso? Orar solo cuando estamos desesperados. Pues suena como a lo que a veces nos pasa, ¿sí o no? En el Talmud, la codificación de las tradiciones rabínicas dice: honra al médico antes que necesites de él. El santo dice: así como es mi función hacer que la lluvia y el rocío caigan y hacer que las plantas crezcan para el sustento del hombre, así estás destinado a orar delante de mí y alabarme según mis obras. Tú no dirás: soy próspero, ¿para qué voy a orar? Pero cuando me suceda una desgracia, entonces vendré y te suplicaré. Noten los comentarios que los judíos llegaron a desarrollar. O sea, ellos querían que las personas oraran, no nada más en la desgracia. Y hermanos, y eso es lo que nos falta. Esa es la perspectiva correcta. La oración no se debe usar solo para llamadas de emergencia. Debe ser una conversación ininterrumpida, cimentada en una base de comunión con Dios, viva y amorosa. Ok, vamos a contestar la pregunta en la hojita. Vamos a contestar la hojita. ¿Qué aprendemos de la Dios y la oración en Salmos 145:18 y 65:2? Los dos pasajes que acaba de citar el hermano. ¿Qué aprendemos de Dios y la oración? Si quiere, busque el pasaje, ¿verdad? Si ya se le olvidó, busque el pasaje. ¿Qué aprendemos según Salmos 145:18 y 65:2 de la oración? Hermana Sandra, ¿me regalaría un vasito con agua, por favor? Gracias, hermana.
¿Alguien? ¿Qué aprendemos de Dios y la oración según lo que nos dice? 18, ¿qué dice? De exaltación. Entonces yo lo escribí mal entonces, permítame tantito. ¿Qué es el 18? ¿Qué dice? Ok, ¿y Salmo 65:2? Ok, entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué es lo que quiso resaltar el hermano MacArthur de la oración según estos dos versículos? Ok, siempre nos va a escuchar. Siempre está dispuesto a ¿qué? A escuchar. Y orarnos, eso la hermana Alma, esas son las dos ideas. Orar a Dios nos acerca con Él, es lo que dice Salmo 145:18. Orar a Dios nos acerca con Él y Él siempre está dispuesto ¿a qué? A escuchar. ¿Sí? Y siempre está dispuesto a escuchar. Sí, cuando oramos, eso nos acerca a Dios. Bien, hermano Manuel. Dos preguntas o dos respuestas. Sí, adelante, adelante. Sí, sí, adelante. Entonces, usted que es cierto, ¿no? Muchas veces creemos nosotros que, por ejemplo, como dijo ahorita ahí, algo que si vemos al borracho ahí y decimos, no, pues es el pecador. Lógicamente, si tenemos algo más o menos de acuerdo, lógicamente es pecador porque es alcohólico, que ahí lo hemos dejado. Pero simplemente una persona que cada semana toma o así también es alcohólico y también es pecador. O sea, la diferencia, pues, por eso dice usted ahorita que cómo se ve la diferencia es el valorar. Y dice, lógicamente se le ve más en ese testimonio y según, como dijo Sí, sí. ¿verdad? O sea, ese tipo de personas, Sí. el más consagrado, el más espiritual, Es, ahí es donde se nota. sí, exactamente. Y la otra veo, por ejemplo, a veces estamos nosotros muy, ¿cómo se puede decir? A veces vemos, por ejemplo, muchas veces decimos, no, porque ahora el pastor, porque el pastor es una persona muy espiritual, muy cancelada, y entonces hay que, bueno, únicamente todos podemos orar. Es correcto. Sí, correcto, hermano. Sí, las dos ideas son correctas. Y ahora, de nuevo, ¿por qué el hermano empezó con este asunto de la hipocresía? Porque recuerde que en Mateo capítulo 6, los judíos, fariseos, eran un modelo de oración que intimidaba a toda la gente. O sea, ellos eran un modelo de oración que intimidaba a toda la gente. Pero el Señor reveló que la manera en que lo estaban haciendo, que su corazón de la oración no era, o que la persona importante de la oración no era el Señor, eran ellos mismos. Bueno, no, eso fue capítulos después. Eso fue capítulos después, pero miren, ya más o menos creo que van entendiendo por qué el hermano está diciendo eso. Entonces, ok, vamos aquí, los elementos de sus oraciones. Aquí, hermanos, usted va a captar que hay 8 elementos de las oraciones que desarrollaron los judíos. Dice aquí, los judíos creían que sus oraciones debían incorporar los siguientes elementos. Primer elemento, alabanza amorosa. El salmista dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. El Salmo 51:15 dice, Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Esto es un buen elemento, ¿verdad? Señor, te alabamos. Me gusta mucho cómo a veces Ángel y el hermano Ortega, Señor, te damos los buenos días. Señor, te damos las buenas tardes. Señor, te alabamos porque eres grande. ¿Verdad? O sea, alabanza amorosa ahí. El primero es
Aquí, usted, el primero es alabanza amorosa. Ok, seguimos. Segundo, gratitud y acción de gracias. Jonás dijo, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. En una relación con el Dios de los recursos celestiales, siempre habrá algo por lo cual ¿qué? Agradecerle. Tercero, reverencia. Los santos del Antiguo Testamento no se apuraban con ligereza para estar en la presencia del Señor, tratándolo como si fuera un hombre. Ellos lo veían con reverencia, reconociendo que cuando oraban estaban frente a frente con el Dios Todopoderoso. El profeta Isaías tuvo una visión del Señor en la que estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Isaías 6:1. Su respuesta fue: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Versículo 5. ¿Qué es la qué? La R es reverencia, reverencia. La G, gratitud y acción de gracias. Bien, bien, ahí vamos, ahí vamos. No se me atrasen. Siguiente. Obediencia paciente. Los judíos del Antiguo Testamento creían que era un error orar si sus corazones no estaban bien. El Salmo 119 lo afirma a lo largo de sus 176 versículos. El verdadero judío no tenía reservas. Él se acercaba a Dios con un espíritu de obediencia, deseando agradarlo. Siguiente, confesión. Los judíos devotos del Antiguo Testamento sabían que eran impuros y que cuando venían delante de Dios en oración tenían que purificarse del pecado. Esa fue la perspectiva de David cuando dijo: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Salmo 24, 3 y 4. Solo aquellos que han confrontado su pecado tienen derecho a entrar en la presencia de Dios. Siguiente, desinterés. Los judíos tenían un sentido de solidaridad que no comprendemos. Eran patriotas, una teocracia gobernada por Dios. El hecho de que Israel aún exista como nación muestra con cuánta vitalidad se aferraron a la preservación de esa identidad nacional. En consecuencia, sus oraciones abarcaban el bienestar de la comunidad y no estaban reducidas a las necesidades del individuo. Por ejemplo, los rabinos le pedían a Dios que no escuchara la oración de un viajero. Eso era porque podrían orar para tener un viaje placentero con buen clima, cuando el pueblo en esa localidad en realidad necesitaba lluvias para sus cultivos. Muchos de nosotros venimos a Dios con los pronombres favoritos en nuestras oraciones: yo y mí. Le decimos al Señor acerca de nuestras necesidades y problemas sin pensar en los demás dentro del cuerpo de Cristo. Pero necesitamos estar dispuestos a sacrificar lo que parece ser lo mejor para nosotros, porque Dios tiene un plan más grande para todos en conjunto. Muy interesante, ¿no? Humildad. Un verdadero judío iba delante del Señor en oración para someterse a la voluntad de Dios. La ilustración más grande de ello vino del corazón del judío más verdadero que jamás haya vivido. Jesús, en su oración en el huerto de Getsemaní, le dijo al Padre: no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Cuando oramos, en vez de pedirle al Señor que haga nuestra voluntad, debemos conformarnos a la suya. Debemos pedirle que obre su voluntad por medio de nosotros y que nos dé la gracia para disfrutarlo. Ángel, ¿me ayudas a ver quién está? Creo que entró alguien. Ayúdame, vamos a checar. Gracias. Perseverancia, la última, perseverancia. Los judíos creían de verdad en el Antiguo Testamento, enseñaron que la oración debía ser persistente. Después que los hijos de Israel habían adorado al becerro de oro, Moisés oró 40 días seguidos
para que Dios los perdonase. Él perseveró, ¿qué? Oigan, qué interesante, no me había dado cuenta de ese detalle, hermanos, ¿eh? No me había dado cuenta de ese detalle. ¿Usted se había dado cuenta de ese detalle? Que Moisés había pasado tiempo con el Señor pidiéndole que los perdonara. Sí lo habíamos leído. Al pueblo, 40 días. Yo pensé que le había pedido una vez, Señor, pues, pero muy interesante. Ok, entonces, ¿cuáles son los 8 elementos de la oración que desarrollaron? A, alabanza amorosa. G, R, O, C, D, H, P. Ok, buenos elementos de la oración. Buenos elementos para recordar de la oración. Ok, ahora vamos a ver la perversión rabínica de la oración. A pesar de tan gran herencia de oración, hermano. Estaba pensando, pensé que era incluido en los elementos de intercesión. Sí, yo creo que también es parte. Eso lo mostró en el desinterés. Desinterés es parte de no nada más orar por mí, mis necesidades, mis cosas, sino también orar por qué. Por otros, por otros. Y hermanos, yo creo que son de las principales y las más comunes que debemos recordar, ¿verdad? Debemos recordar, no solo pedir, ¿verdad? Alabarlo, agradecerle y todo lo que está ahí, ¿verdad? Creo que es bueno. Ahora, note aquí, a pesar de la gran herencia de oración, varios defectos se inmiscuyeron en la costumbre de orar de Israel. La oración se convirtió en un rito. Esto es, mire hermanos, y aquí está como que el corazón del capítulo. Se establecieron las palabras y formas de oración y luego simplemente se leyeron o se repitieron de memoria. Las oraciones se convirtieron fácilmente en una rutina, en un ejercicio religioso, semiconsciente. Se podían recitar sin que el individuo participara mental o apasionadamente. Las oraciones rituales más comunes fueron el Shema, una composición de frases escogidas de Deuteronomio 6, 4 y 9, capítulo 11 y Números capítulo 15, y el Shemoneh Esrei, o los 18, el cual incorporaba 18 oraciones para diversas ocasiones. Ambas debían ofrecerse todos los días, sin importar dónde estaba la gente o qué estaban haciendo. Los judíos fieles oraban todas las 18 oraciones del Shemoneh Esrei cada mañana, tarde y noche. 3 actitudes básicas caracterizaban a la gente que ofrecía oraciones rituales formalizadas. Aquellos judíos que tenían un corazón sincero usaban el tiempo de oración para adorar y glorificar a Dios. Otros recitaban las palabras entre dientes de manera indiferente y superficial con la mayor rapidez posible. Otros, como los escribas y los fariseos, recitaban meticulosamente las oraciones, asegurando de articular cada palabra y sílaba perfectamente. ¿Ok? Y entonces, hermanos, aquí, en la oración se convirtió en rito. Vamos a ver 3 cosas. 3 cosas, ¿verdad? La primera, hermanos, oraciones recetadas. La primera es oraciones recetadas. Hermanos, los judíos desarrollaron oraciones para todo asunto y ocasión, incluyendo la luz, la oscuridad, fuego, lluvia, luna nueva, viajes, buenas noticias y malas noticias. Estoy seguro de que su intención original fue traer cada aspecto de sus vidas a la presencia de Dios, pero socavaron esa noble meta segmentando las oraciones. Al limitar las oraciones a horas y ocasiones específicas, los judíos convirtieron a la oración en un hábito que se enfocaba en un tema o situación recetada, no en un deseo o necesidad genuina. A pesar de eso, algunos judíos como Daniel 6:10, usaron esos momentos como recordatorio para acercarse a Dios con sinceridad y pureza de
Corazón. Hermanos, oraciones recetadas. Ahora, hermanos, ¿se acuerda? Si usted viene de un trasfondo católico, ¿qué es lo que enseña el trasfondo católico? Rezos. Rezos. Ahora, hermanos, lo que dice es muy cierto. Usted ha visto a las personas que rápido, por ejemplo, yo me acuerdo, hermanos, me tocó estar ¿se acuerdan cuando murió uno de mis tíos en diciembre? Me tocó estar en el tiempo de los rezos. Y hermanos, ya que se va acercando, no sé cuántas veces tienen que repetirlo, pero ya va más rápido, va más rápido, porque ya quieren que se acabe. Y entonces la pregunta es, ¿dónde está la pasión y la conexión de hablar o interceder? Ese es el problema de oraciones recetadas. ¿Ok? Luego, siguiente. Ese es el punto. Ahora, hermanos, nosotros diríamos, pues nosotros no hacemos eso. ¿Seguro? ¿No a veces entre nosotros nos copiamos frasecitas o dichos o palabras? Sí, es correcto, ¿verdad? Nuestras oraciones son repetidas. Señor, gracias por te damos, bendice estos alimentos que sean de provecho para nuestros cuerpos, ¿verdad? Y Cristo Jesús, amén. Recetada, ¿verdad? Que sean de nuestros, le añadimos, que sean de provecho a nuestros cuerpos y nuestros cuerpos te glorifiquen a ti. Y se convierten en oraciones, ¿qué? Recetadas. ¿Sí o no? ¿Ok? Luego, oraciones largas. Los líderes religiosos apreciaban las oraciones largas, creyendo, creyendo que la santidad y efectividad de una oración estaba directamente relacionada con su adoración. Jesús advirtió en contra de los escribas que como pretexto hacen largas oraciones. Marcos 12:40. Aunque una oración larga no es necesariamente poco sincera, sí se presta a tendencias peligrosas como a la pretensión, repetición y la recitación de memoria. Nosotros estamos sujetos a las mismas tentaciones hoy en día. Confundimos con demasiada frecuencia el uso de palabras rebuscadas con la importancia y a la duración con la... Por ejemplo, hermanos, yo estoy enseñando a mis hijos a orar. Y a veces, ok, a ver, Caris, ora por los alimentos. Señor, gracias por la comida, gracias por mami, amén. Y uno pensaría, qué falta de espiritualidad. Ni siquiera nos conectamos con Dios. Bueno, ¿cómo sabemos? Porque de nuevo, a veces nosotros es que necesitamos un tiempo estándar, ya de 40 segundos para arriba ya es una oración efectiva. ¿No? Y a veces... Exactamente, entonces hay que tener cuidado de nuevo con este asunto, que esto es lo que pasaba cuando el Señor Jesucristo va a introducir este asunto del Padre Nuestro, les dice, tengan cuidado con eso. Oraciones recetadas, oraciones largas y repeticiones vacías. Una de las peores faltas de los judíos fue adoptar la práctica de la repetición carente de sentido tomada de las religiones paganas, como los profetas de Baal cuando compitieron en contra de Elías. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, incluso delirando hasta la hora de ofrecer la ofrenda vegetal. Hora tras hora repetían la misma frase intentando hacer que su Dios escuchara y respondiera por la cantidad de palabras y la intensidad con la que las pronunciaban. Hermanos, ¿nosotros entraremos en repeticiones vacías? A veces, ¿sí o no? A veces. Y hay que tener cuidado. Ahora, hermanos, yo no creo que está mal repetir la misma cosa cuando nuestro corazón está ahí. Yo muchas veces he orado, ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. ¿Verdad? Pero mi corazón está en eso. Pero cuando nada más estamos repite y repite y repite. ¿Verdad? Pero, pastor, ¿usted cómo ve
a la gente de que en los países de por acá de Europa, por ejemplo, se ve que cuando hay una, avisan ahí y toda la gente donde hable ahí, se dedica y toda esa cosa. ¿Usted cómo ves? Eso es la mayoría de los musulmanes hacen eso. Pues se ha convertido en un rito. Se ha convertido en un rito. Frío. Nada más. Sí. Ahora, por ejemplo, mire, aquí, y por favor no me vaya a juzgar, pero por ejemplo, hermanos, cuando no oramos antes de la comida, ¿qué siente usted cuando no ora antes de la comida? Y empieza a comer. Ahora, ¿pero por qué? ¿Dónde dice en la Biblia que tenemos que orar antes de cada comida? Ahora, ¿dónde dice que tenemos que orar por los... No estoy diciendo que está mal, ¿ok? Pero mire, hay que tener mucho cuidado de nuevo con este asunto. ¿Por qué? Porque podemos caer de nuevo. Orar por los alimentos, ¿verdad? O hacer la oración de los alimentos como un rezo. Señor, te pedimos por estos alimentos, gracias por darnos, gracias por proveernos, gracias por usar la fuente de proviene, las manos que le elaboraron, te pedimos Cristo. Amén. Y ya nos sentimos porque cumplimos. ¿Se dieron cuenta? Cumplimos. Y como ya cumplimos, ahora sí, zámpense, ¿verdad? Pero no, la oración debe también tener nuestro corazón. ¿Sí o no? O sea, sí, y nuestro corazón debe estar ahí. Entonces hay que tener cuidado de no sentirlo como, especialmente con los alimentos, hermanos. Los alimentos es esa oración tramposa de que, ¿verdad? De que nada más el cumplimiento de, ay, no oré. Y nos aventamos una oración maruchan, ¿verdad? Rapidito. Y es lo que estamos tratando de cuidar el corazón en eso. ¿Ok? Ahora, nota aquí, siguiente. Para ser vistos y oídos de los hombres. Aunque las otras faltas no son necesariamente erróneas en sí, ya que simplemente fueran llevadas a los extremos y usadas de manera que no tenían sentidos, el deseo de usar la oración como una oportunidad para presentar la espiritualidad personal ante los hombres es intrínsecamente equivocado porque tiene como origen e intención satisfacer el orgullo. Como les destacamos anteriormente en este capítulo, la pecaminosa gloria personal como motivo es la perversión máxima de la oración. Le roba la oración su propósito principal, que es glorificar a Dios. Juan 14:13. Cristo lo condena. En Mateo 6:5-8, en medio de su discusión acerca del contraste entre la justicia verdadera y la falsa, Jesús condena la práctica de orar de los fariseos en dos áreas específicas: la oración egoísta y la oración que no tiene sentido. Cada área manifiesta una o más de las fallas que habían corrompido mucho la verdadera oración en la vida de la oración. Oración egoísta, aquí es donde estamos, hermanos. Puesto que la raíz era el orgullo, nuestro Señor primero trató con aquellos que oraban para exhibir su supuesta espiritualidad ante los demás hombres. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen La oración que se enfoca en uno mismo siempre es hipócrita, porque la oración verdadera se enfoca en Dios. El término hipócrita se refería originalmente a actores griegos que usaban máscaras que representaban de manera exagerada los papeles que estaban dramatizando. De manera que los hipócritas eran actores, personas que jugaban un papel. Lo único que uno sabe con certeza acerca de ellos es la falsa imagen que disfrazaba sus creencias y sentimientos verdaderos. Los públicos falsos, los hombres. Los escribas y los fariseos hipócritas oraban por la misma reacción que hacían todos los demás: llamar la atención y buscar que se les dé honra. Esa fue la esencia de su justicia, la cual Jesús dijo que no entrarían en su reino. A simple vista, la condenación de Jesús a la práctica de la oración parece ser injustificada.
Desde luego que no había nada de malo en estar de pie y orar en las sinagogas. Estar de pie era la posición más común para orar en la época del Nuevo Testamento, y las sinagogas eran los lugares más apropiados y lógicos para ofrecer oraciones públicas. Mientras que la oración fuese sincera, era apropiada. Aún la práctica de orar en las esquinas no era errónea en sí. Ese en realidad era un lugar normal para orar. A la hora designada para orar, los judíos devotos se detenían donde quiera que estuviesen, aun si se encontraban caminando por la calle, como lo que usted dijo, hermano Manuel. La verdadera maldad de estos adoradores hipócritas, sin embargo, no fue el sitio donde llevaron a cabo sus oraciones, sino sus deseos de exhibirse para ser vistos de los hombres. La palabra griega que quiere decir calle se refiere a una amplia y en una esquina. Los escribas y fariseos tuvieron como propósito orar donde la muchedumbre tenía más posibilidad de reunirse. Cualquiera que fuese el lugar que les pudieran brindar, exponerse a un público más numeroso, allí se encontraban ¿qué? Esos hipócritas. En su deseo de exaltarse a mí mismo ante sus compañeros judíos, los escribas y fariseos resultaron culpables de orgullos. Eran como el fariseo de la parábola de Jesús que de pie oraba consigo mismo. Dios no participaba en su actividad piadosa. En consecuencia, ellos ya tenían su recompensa, puesto que solo estaban preocupados para la recompensa que los hombres pudieran darle. Eso fue todo lo que ellos ¿qué? Recibieron. Es imperativo que tomemos muy en serio la advertencia de Jesús en Mateo 6:5. Desarrollar intimidad con cualquier persona requiere franqueza y sinceridad, y eso desde luego se aplica a nuestra relación con Dios. Si alguna vez quiere experimentar poder y pasión en su comunicación con el Señor, usted debe empezar asegurándose de que sus intenciones sean como las del publicano en Lucas 18, 13 y 14, quien se acercó a Dios con una actitud humilde y penitente. El verdadero público, Dios. En contraste con la práctica hipócrita del día, Jesús mandó a sus seguidores: cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Fíjese que el Señor no recomienda el momento ni la ocasión para orar. Todo lo que dice es cuando ores, dándonos así flexibilidad para orar en todo tiempo. Para hacer el mayor contraste posible entre el modelo de Dios para orar y el que practicaban los escribas y fariseos, Jesús dice que cuando ores, entra en tu habitación. Eso se puede referir a cualquier habitación pequeña o la recámara, incluso un depósito para guardar cosas. Esas habitaciones a menudo eran secretas y se usaban para guardar y proteger artículos valiosos. Pero el lugar para orar no fue lo que Jesús quiso enfatizar aquí, sino la actitud. Si al verdadero adorador le parecía necesario, buscaría un lugar privado más aislado disponible para evitar la tentación de exhibirse. Cuando llegara a dicho sitio, debía cerrar la puerta para evitar toda distracción y para que pudiera concentrarse en Dios y dirigirse a Él y solo a Él. Nunca olvidaré un día cuando mi hijo mayor Mateo tenía solo 5 años de edad. Yo estaba caminando por el pasillo de nuestra casa cuando oí su voz salir de nuestra habitación. No podía distinguir lo que estaba diciendo, así que me puse justo afuera del cuarto. No había nadie en la habitación con él. Estaba echado en nuestra cama orando. Tenía algo en su corazón que quería decirle a Dios, así que se fue a su habitación a solas y oró. No le importaba que nadie lo pudiera ver porque no estaba hablando con un público. Estaba hablando sinceramente con Dios. La mayor parte de nuestra costumbre de orar debería llevarse a cabo literalmente en secreto. Jesús con regularidad dejaba a sus discípulos para poder encontrar un lugar y así estar a solas en la oración. Nuestra familia y amigos pueden a veces darse cuenta que estamos orando, pero lo que decimos es para Dios, no para ellos. Por supuesto, hay ocasiones cuando las oraciones públicas también edifican a aquellos que la escuchan, porque representan sus sentimientos y necesidades. Pero aún esas oraciones transmiten cierta intimidad, porque Dios es el centro de las peticiones. Cuando el corazón de una persona está bien y se concentra en Dios, la oración pública hará que de manera profunda guarde silencio en la presencia de Dios, convirtiéndola igual en intención en una oración ofrecida en el lugar más privado posible. Cuando oramos con la actitud correcta, nuestro Padre que ve en secreto nos recompensará.
El secreto más importante que ve no son las palabras que decimos en la privacidad de nuestra oración, sino los pensamientos que tenemos en la privacidad de nuestro corazón. Esos son los secretos que más le preocupan. Y cuando ve que Él es el centro verdadero de nuestras oraciones, recibiremos la recompensa que Él solo puede dar. Jesús no nos dice cuál será esa recompensa, pero sabemos que Dios es fiel e infaliblemente bendecirá a aquellos que vienen a Él con sinceridad y humildad. Hermanos, qué reto. Hermanos, de nuevo, me hace pensar mucho, por lo menos a mí, y me da vergüenza que me falta más estar en lugar secreto. Hermanos, realmente a mí como ministro, yo he estado pensando que mucho del tiempo que paso orando, paso mucho tiempo orando en público, orando por las personas, orando en los cultos, orando. Y necesito tener el doble en mi lugar secreto con el Señor. Hermano, porque de nuevo dice, y Él te recompensará, ¿qué? En público. Se nos olvidan esas palabras. El tiempo con el Señor siempre es una buena inversión. Siempre es una buena inversión, hermanos. Y bueno, sí. Los hombres, Dios. Y la primera, eran oraciones egoístas. Oración egoísta y luego oración vacía. Vamos a terminar con la oración vacía, ¿está bien? Oración vacía. Las oraciones hipócritas de los escribas y fariseos se ofrecían no solo con un mal espíritu, sino también con palabras carentes de sentido. Miren aquí, hermanos, no tenían sustancia ni contenido significativo para ser aceptables a Dios. Las oraciones deben ser expresiones genuinas de adoración y de solicitudes y pedidos sinceros. ¿Se acuerda que vimos el capítulo anterior? Hermanos, algo que ayuda mucho la oración es que la oración sea específica. Y a veces, hermanos, ¿por qué? Porque ese asunto de específico a veces en verdad, hermanos, demuestra verdadera sinceridad. Hermanos, como, de nuevo, Señor, tú sabes que tenemos muchas necesidades, muchas. Bueno, ¿cuánto? ¿Qué ocupas? Dime qué necesitas. Oraciones vacías. La siguiente O es oración vacía. Ahora, noten aquí, contenido falso. ¿Qué es el contenido falso? Repetición vana. La práctica del uso de repeticiones carecientes de sentido fue común en muchas religiones paganas de la época de Jesús, tal como lo es en muchas religiones en la actualidad. Por consiguiente, su advertencia fue clara: y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. La frase usar vanas repeticiones es la traducción del texto original de una palabra que se refiere a la conversación ociosa y desconsiderada. Los judíos adquirieron esta práctica de los gentiles, quienes creían que el valor de la oración era mayormente una cuestión de cantidad, suponiendo que serían oídos por su palabrería. Ellos creían que sus deidades primero tenían que ser estimuladas, luego engatusadas, intimidadas y finalmente importunas hasta que escucharan y respondieran. La oración fue para los gentiles simplemente una cuestión relacionada con la ceremonia religiosa y se convirtió en lo mismo para los judíos. Puesto que no se requiere esfuerzo en estos tipos de oraciones, aquellos que seguían esta práctica podían ser totalmente indiferentes al contenido de la oración, pero lo que es peor, ellas eran indiferentes a la comunión verdadera con Dios. Cada uno de nosotros haría bien oír la advertencia del Señor aquí. Todos hemos sido culpables de repetir la misma oración comida tras comida, reunión tras reunión, pensando poco o en nada en Dios o lo que estamos diciendo. La oración que se hace sin pensar y en forma distanciada es ofensiva a Dios y debería ser ofensiva para nosotros también. Permítame añadir una calificación, no obstante. Jesús no está prohibiendo la repetición de peticiones genuinas.
En el primer capítulo vimos esos versículos que declaran el valor de la oración persistente. La repetición honesta y propiamente motivada de necesidades o alabanzas no está mal, pero la recitación indiferente y mecánica de frases y palabras que suenan espirituales o de fórmulas mágicas, sí lo que. Y a veces repetimos nada más. El verdadero contenido, peticiones sinceras. En contraste con aquellos que usan vanas repeticiones, Jesús dice, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El propósito de Dios para la oración no es que nosotros le informemos o le persuadamos para que conteste nuestras necesidades, sino abrir líneas de comunicación sincera y continua. La oración más que todo es compartir las necesidades, cargas y deseos profundos de nuestro corazón con un Dios que se interesa por esto. Él quiere escucharnos y tener comunión con nosotros, más de lo que podríamos quererlo hacer con Él, porque su amor por nosotros es mucho más grande que nuestro amor por Él. ¿Cómo debería responder a estas palabras importantes de nuestro Señor? Si alguna vez quiere conocer el poder y la pasión en su práctica de orar, necesita orar con un corazón devoto, con un motivo puro, buscando solo la gloria de Dios. También necesitará orar con un corazón humilde, buscando solo la atención de Dios, no la de los hombres. Finalmente necesitará orar con un corazón confiado, sabiendo muy bien que Dios sabe lo que usted necesita. Si usted se dirige a Dios de esta manera, Él lo recompensará de maneras que nunca se podrían imaginar y aprenderá el valor de estar a solas con Dios. Déjeme usar una ilustración, terminamos el capítulo. Hermanos, me da vergüenza, pero no sé si a usted le pasa eso. Señor, me hacen falta exactamente la necesidad, a lo mejor 800 pesos. Pero si me das 1,600 no me enojo. ¿Por qué? Porque así tengo 800 y me quedan otros 800 y entonces ya me quedan y ya no tengo que pedir. Pero yo he estado pensando, hermanos, y a veces ese pensamiento, aunque a veces es como, yo siento que es inofensivo, ¿por qué no le puedo pedir 800 y después otros 800, otros 500, otros 100, otros 50? Él es capaz de darme poco o mucho. Pero el problema es que a veces queremos ¿qué? ¿Ya no pedir? ¿O ya no confía? Pero también es como, yo lo veo como un cercano. Entonces yo veo como una oración como usted dice, voy a pedir 1,600, porque ya el Señor me esté pendiente, porque no con mi vida X. Yo no veo que... Ahora, yo no creo que está mal el pedir eso, pero si en nuestro corazón estoy pidiendo más porque ya no quiero orar, pero si ya no estoy pidiendo más porque ya no quiero orar más o pedir por más, ese es el punto. Yo digo cosas prácticas. Aquí el punto no es eso, no es lo práctico, el punto es que a veces hacemos eso para no ¿qué? Pedir más. Sí, y muchas veces así pensamos, ¿qué tal si después ya no me lo quiere dar? Bueno, ahora, aquí hermanos, de nuevo, el punto importante, y aquí, la aplicación para terminar y pasar a la oración. La aplicación de este capítulo que leímos, dice aquí, ¿qué puedo añadir, cambiar o mejorar en mi práctica de la oración? Dígame una cosa concreta. Este capítulo, ¿en qué le ayudó a usted? Una cosa concreta, corta y sencilla, porque ya queremos pasar tiempo en oración. ¿Qué cambiar, hermano Manuel? Cambiar la forma, o sea, es cierto, como dice el profesor, ya no estar tanto repetitivo, sino que en verdad te darle un sentido a nuestro corazón, pues que salga nuestra palabra, nuestro corazón, y no sea una
tal vez una oración de la o algo, vemos, ¿cómo se puede decir? Vemos en los católicos, pues de ese tipo de formas muy religiosos, y lo que más bien usar nuestro corazón, pero sinceramente, no les que no sean unas palabras rebuscadas, algo práctico, sencillo, ¿verdad? Algunos con Dios que escuchen. Amén. Bien. Y automáticamente no esperar un resultado luego, sino que Dios va a contestar. Amén. Amén. Hermana Sandra. Amén. 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 Ana. Hacerlo genuino y verdaderamente. Hermano Oscar. Ahora, precisamente de oraciones son es que tiene uno que está analizando nosotros a ver si podemos tener el problema de perder y no estamos hablando de Dios. Y otro aspecto es el aspecto de la donde todos nos encuentran y estamos nosotros constantemente tomando en cuenta todos los aspectos Amén. Así es. Hermana. Sí, 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 sí. Tener paciencia y esperar en su respuesta. ¿Sí? Hermana Amanda. ¿Sí? ¿Sí? Amén. 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 Hermano. Es muy interesante porque leyendo precisamente eso dice que la oración, si es todo hombre, cuando el Señor cuando nos da un paquete de regalos, y uno de ellos es precisamente la oración. Porque Él quiere poner en nosotros esa necesidad de un paquete de ellos. Dice, tienen todas las necesidades, tienen mucho de la por ejemplo, el caso de Anita, oran 7 veces al día, porque oran 3 veces. Y así estaba viendo que oración es verdadera, que oración es realmente válida, porque pues hemos estado viendo una persona que ¿Es correcto? y es muy interesante porque nosotros creemos oración realmente bellísima. Amén. Es interesante porque habla mucho también del éxtasis de la oración, porque la persona que ha ido a tratar con Dios, y ha tenido una intimidad con Él, sin dudarse de Él, y ha aprendido cómo decir oraciones todo el tiempo, y lo ha aprendido a orar ahora. Realmente ya hay más contacto, ya hay más dirección de parte de Él. Yo tenía un estudiante que antes estaba metido con el mismo igual. Pero no lo está viviendo siempre, pero no tiene. Así es. Entonces, se lo tiene un poco muy interesante de todo. Amén. Decía yo esto que hasta los ateos oran, y hasta los que no ven oran. Es una pieza que se ¿Cierto?
¿Cierto, hermanos? Y bueno, aquí lo vamos a dejar.